Hace 2 episodios hablamos de transición energética justa en América Latina y en este capítulo seguiremos profundizando en el tema. Entonces, si no saben de qué estamos hablando, les recomendamos poner pausa e ir a escuchar el episodio 8. Para que las emisiones de carbono se reduzcan en el mundo se requieren muchas acciones, muchísimas. Una muy importante tiene que ver con diversificar las fuentes de donde proviene la energía, es decir, lograr que los sistemas energéticos se nutran de recursos renovables como el agua, el aire y la luz solar, entre otros. Estas alternativas tienen un menor impacto en el medio ambiente y van en dirección a la descarbonización de la economía. Pero al parecer, esto no es suficiente. Los países también deberían trabajar en lo que se conoce como eficiencia energética. Pero, ¿esto qué significa? ¿Cómo funciona? En términos prácticos, la eficiencia energética busca que cualquier equipo, proceso o instalación consuma una cantidad de energía menor a la que utilizaría convencionalmente. Esto no es más que el consumo racional e inteligente de los recursos. Y pueden hacerlo los gobiernos a través de sus políticas públicas, las pequeñas, medianas y grandes industrias e incluso nosotros como usuarios. Se escucha sencillo, sin embargo, los retos a gran escala en materia de transición y eficiencia energética son varios. Comencemos hablando de generación de energía. Si la tendencia actual del mercado no se modifica, las emisiones de gases de efecto invernadero aumentarán en un 60% para el año 2050. Y aunque en términos de generación eléctrica, América Latina cuenta con una de las matrices menos contaminantes del mundo, lo cual no implica que dejemos de reducir nuestras emisiones, todavía quedan otros desafíos como garantizar el acceso seguro y estable a la energía. La Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, asegura que la región cuenta con una tasa de electrificación del 97%. Sin embargo, se estima que 19 millones de personas no tienen acceso a energía. Para tener una idea, es como si toda la población chilena no contara con acceso a este servicio básico. Por otro lado, cambiar otros tipos de generación de energía también implica investigación tecnológica e innovación. Según la Agencia Internacional de Energía, reducir en un 35% las emisiones requiere una mayor madurez de las tecnologías que hoy por hoy se encuentran en fase de prototipo o demostración. Con este panorama general, vale la pena detenernos y pensar. ¿Qué iniciativas en la región están comprometidas con la diversificación de la matriz energética? ¿Qué están haciendo los países para ser más eficientes energéticamente? ¿Existe en este momento la tecnología necesaria para avanzar en la transición? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Hola, bienvenidos una vez más a otro episodio de Brújula Sonora Podcast. Como es costumbre, aquí estamos con Mariana Rojas. Hola Mariana, ¿cómo estás? Hola Natalia, todo muy bien. Bueno, muy preparados entonces para este episodio. Contémosle entonces a nuestra audiencia de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí. Hoy vamos a tener la segunda parte de nuestro episodio de energía que tuvimos hace un par de semanas y nuestra invitada en la entrevista y nuestra historia que nos lleva a Centroamérica nos va a seguir mostrando cuál es este camino de la transición energética. Soy María Fernanda Suárez, soy mamá de 2 adolescentes de 15 y 14 años. Soy una ciudadana preocupada por asegurar que caminemos hacia un futuro sostenible, pero bien aterrizados con cuáles son nuestras realidades y cuáles son nuestras posibilidades. La vida me ha llevado de una manera u otra a estudiar los temas de energía. He tenido la oportunidad de estar
en juntas directivas de empresas generadoras, de empresas transmisoras, de liderar la transformación de una empresa como Ecopetrol, y mi último rol fue ser ministra de Minas y Energía, en donde lideré la transición energética de Colombia. Hola María Fernanda, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Bienvenida a Brújula Sonora Podcast. Hola Mariana y Natalia, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar hoy con ustedes acá en Brújula Sonora. Pues María Fernanda, bienvenida una vez más. Creo que nosotras estamos más felices de contar con tu compañía en este episodio, que es el segundo episodio sobre energía. Exacto. Quería empezar por contarte que ya siendo el segundo episodio que hacemos enfocado en el sector energético, en transición energética, tuvimos un primero donde pudimos conocer un poco cuál es esa relación que hay entre cambio climático y el sector energía, y de ahí digamos cuáles son como esos pasos a seguir que tenemos los países como reto para avanzar hacia una transición energética. Entonces, pues queremos profundizar en este episodio un poco más en el tema, aprovechando tu experiencia, tu conocimiento y lo que has trabajado en el sector, y evidentemente desde tu posición que tuviste en el gobierno colombiano hace unos meses como ministra de Minas y Energía. Entonces quisiéramos empezar por preguntarte cuál es esa visión general que tenemos de la región frente a la transición energética, qué están haciendo los países, cómo se están moviendo, teniendo en cuenta que tenemos unas metas muy ambiciosas en el Acuerdo de París y que muchos de los países hemos también aceptado, digamos, el reto de descarbonizar la economía y llegar a la carbono neutralidad en el 2050. Bueno, pues a ver, yo diría que como región lo primero es entender la oportunidad que tenemos por delante y de dónde partimos. Y cuando pienso eso como región, diría que veo dos perspectivas. Una, la perspectiva de los recursos, desde el punto de vista de la cantidad de recursos renovables que tenemos disponibles. Y ahí particularmente creo que es una oportunidad en la que la región se tiene que concentrar más. La oportunidad solar, por ejemplo, que tiene Chile es inmensa, la oportunidad eólica que tenemos en Colombia, solo para mencionar dos ejemplos, pues hace que realmente el futuro sea verde y sea prometedor. Y yo diría que acá, cuando uno ya ve la región, existen dos elementos a ver: los potenciales de recursos, como acabamos de ver, y de dónde parte cada uno de los países. Cuando pienso en dónde parte cada uno de los países, las situaciones son bastante diferentes desde el punto de vista de la composición de su matriz eléctrica, de la dependencia que tienen económicamente los países de recursos no renovables o recursos fósiles, pero algo que es común a todos, con algunos matices o con diferentes intensidades, es el nivel de desarrollo que tenemos. ¿Y por qué pienso eso? O por qué creo que es un tema en el que hay que hacer mucho énfasis, es porque en el camino hacia la descarbonización de la economía, no todos partimos del mismo lugar. Y el nivel de desarrollo de Europa y el nivel de desarrollo de Estados Unidos y el nivel de consumo energético y de contaminación que genera cada una de las personas es muy distinto. Y a veces cuando oigo el debate parece que en el camino hacia la descarbonización todos tuviéramos que llevar la misma carga y el mismo peso, y yo creo que es importante entender de dónde partimos. María Fernanda, pues esto que tú estás diciendo es absolutamente importante, y quisiera entonces preguntarte por esta iniciativa RELAC que tú estuviste liderando, que justamente junta a 10 países de la región que buscan que el 70% de la generación de la matriz energética venga de fuentes renovables y que esto esté a 2030. Háblanos un poquito de la iniciativa y en qué va. La idea que nosotros tuvimos y que lideramos desde Colombia, muy en conjunto con Chile. Yo creo que Chile y nosotros nos unimos, empezando Chile desde un lugar muy distinto, Chile con una matriz bastante fósil, porque ellos dependen todavía desde el punto de vista eléctrico, sobre todo del carbón, mientras que en el caso colombiano es completamente diferente, solamente el 10% de la electricidad proviene del carbón, pero entendiendo que tanto Colombia, Chile, Brasil, tenemos una oportunidad muy grande desde el punto de vista de recursos. Y cuando empezamos a ver cómo podíamos proyectar el uso de esos recursos, combinado con algo que es muy importante, y es que lo que hemos observado en los últimos 3 años es que el costo de las energías renovables no convencionales como energía eólica y energía solar llegó a un nivel de competitividad
que hoy hace que yo pueda incorporar ese tipo de generación eléctrica sin que eso implique un mayor costo para el consumidor. Y eso es muy importante porque es en el momento en donde uno ve que no va a implicar, digamos, un sacrificio en competitividad o un mayor costo para el consumo de los latinoamericanos. Entonces, viendo esas perspectivas y en la línea en que nosotros como región y como países estamos comprometidos con la descarbonización, lideramos una iniciativa en donde se espera que para el 2030 el 70% de las fuentes de generación eléctrica provenga de fuentes renovables. Y frente, digamos, a esa meta que se están planteando en Latinoamérica, ¿qué hace falta? Cada país, ¿cómo está identificando cuáles son sus metas también a 2030? Entonces, lo primero que trabajamos, como en toda hoja de ruta, era decir qué países estaban dispuestos a ser parte de este esfuerzo conjunto, en los cuales algunos países que estaban confirmados, solo para mencionarles alguno, estaba Chile, que ha coliderado este tema con Colombia, estaba Uruguay, pues que es uno de los ejemplos en los temas de energías limpias, estaba Perú, estaba en proceso países como Panamá, Brasil lo estaba estudiando, y así fuimos, digamos, uniendo diferentes esfuerzos. Una vez se define que hay una meta conjunta y es que la región quiere llegar a tener un 70% de electricidad proveniendo de fuentes renovables no convencionales, lo que sigue es que cada uno de los países haga su propia meta, que converja hasta el 70%, pero siempre fuimos muy claros en que era libre, en que había países que podían llegar a 50% porque les costaba mucho más, porque empezaban de otro lugar, o países que podían llegar al 90%. Y una vez cada país construya su hoja de ruta individual, pues lo que tiene que convertirlo es acciones. Y esa pregunta es muy importante porque me genera mucho entusiasmo es ver tantos países y tantas compañías comprometidos con la carbono neutralidad en el 2050, incluso algunos en el 2030 o 2035, pero en donde tenemos que pasar de los anuncios a las acciones. Y este es el momento en donde yo diría que en los próximos 5 años, no solamente en la iniciativa de RELAC, sino en todos los anuncios que estamos viendo de diferentes países, es muy importante ver esos anuncios cómo se van convirtiendo en políticas concretas y en acciones concretas. El caso de Colombia, por ejemplo, con la subasta de energías renovables es muy claro. Y ahí hemos seguido como un camino del anuncio a la acción y ahora esa acción la tenemos que ver convertido en molinos dando la vuelta y no solamente en papel. María Fernanda, te me adelantaste porque justo te iba a preguntar por las subastas, justo te iba a preguntar que si una de esas acciones se veía traducida en las subastas que hizo Colombia, pero yo sí creo conveniente que le expliquemos a la audiencia en qué consistieron, porque pues uno habla de subastas y probablemente no hay tanta claridad para quienes nos están escuchando sobre lo que estamos hablando. Pues Natalia, a ver, yo creo que, como decía, las políticas públicas son determinantes. Lo primero que uno tiene que tener es una ambición, y desde que se firmó el Acuerdo de París, pues lo que fijó el mundo al final fue una ambición que permitiera que se empezaran a crear unas hojas de ruta para que no tuviéramos un calentamiento global pues superior a 2 grados o a 1.5 grados en la medida en que eso fuera deseable. Pero una vez se fija esa ambición, y estamos pasando del Acuerdo de París al 2030 a que tenemos un montón de países y compañías anunciando carbono neutralidad en el 2050. Y eso, parte de lo que hay que ver es eso cómo se convierte en proyectos, esfuerzo económico de países, de compañías y de personas que lo hagan posible. ¿Por qué fue importante la subasta de Colombia? Eso, más muchas otras acciones, ha permitido que en el índice del Foro Económico Mundial Colombia haya saltado 9 posiciones y hoy en día sea el país número 25 en términos de alistamiento o preparación para la transición energética, el segundo en Latinoamérica después de Uruguay. ¿Qué era el elemento importante de la subasta? Yo diría que primero es la política pública la que traza la meta, y eso fue lo que hicimos en el Plan Nacional de Desarrollo, en donde dijimos queremos asegurar que para el 2022 por lo menos el 10% de la electricidad provenga de fuentes renovables no convencionales como energía solar, energía eólica.
Sabemos que como política pública tenemos que generar incentivos y ese sí es el dicho, que usted ponga la plata en donde está su discurso, y por eso le generamos unos incentivos tributarios significativos a las energías renovables no convencionales, desde que no tienen ningún impuesto al valor agregado, o sea, no tienen IVA, no tienen aranceles, hasta el 50% de la inversión que se hace en energías renovables se puede deducir de la renta. Al principio nos enfocamos en los incentivos. Después empezamos a observar que además de los incentivos, pues había, digamos que, negocios tradicionales que se veían amenazados por esta situación. Tuvimos la primera subasta a finales del 2018, en donde la subasta no concluyó de manera exitosa porque no tuvimos suficiente demanda. Tuvimos una gran oferta de proyectos, pero parte de nuestra apuesta es que nosotros no queríamos que esto significara un mayor costo para los usuarios y por eso queríamos que la oferta y la demanda se cruzaran y no tuvimos suficiente demanda. Yo creo que uno de los aprendizajes más interesantes del caso colombiano fue lo importante de haber fracasado y haber construido sobre esa subasta que no fue exitosa. Entonces es el conjunto de incentivos, obligatoriedad, y que el gobierno trabajó en equipo para diseñar todas las reglas de la subasta y llevarlas a cabo. Y esa subasta va a permitir que Colombia dé un salto muy grande y que está siendo realmente ejemplo en muchos lugares en el mundo, porque vamos a pasar de 50 megavatios que teníamos en el 2018 a más de 2.500 megavatios en el 2022. Eso es multiplicar por 50 veces la capacidad instalada y llegar a que esas energías renovables no convencionales pesen cerca del 12% en la matriz de generación eléctrica. Tenemos que hacer que las cosas pasen de nuestro deseo a que sean realidad desde el punto de vista de política pública y necesitamos que ahora sea tan exitosa la ejecución. Y que en definitiva es transición, ¿no? O sea, requiere tiempo, no es de hoy para mañana. Natalia, ese es un punto que es muy importante. Tal vez en mi experiencia como ministra, lo que más angustia me producía era la dificultad en que hubiera una comunicación fluida entre los gobiernos, digamos, y los diseñadores de política pública y el activismo, sobre todo el activismo ambiental, porque cuando uno oye el debate, pareciera que fuera falta de deseo, pareciera que fuera inconsciencia sobre el medio ambiente. Y si todos no nos ponemos en los zapatos del otro, terminamos en un diálogo de sordos, porque como bien lo dices, Natalia, esto es una transición y la palabra transición implica que toma tiempo, que lo importante es tener la visión correcta, que lo importante es saber para dónde vamos, que lo importante es no dejar nada sobre la mesa para que la transición tenga la velocidad adecuada, pero que esa transición tiene que ser justa, que esa transición tiene que incorporar diversos elementos para que sea ordenada, para que sea una transición que nos lleve hacia el futuro, pero sabiendo que hay un mañana sobre el cual tenemos todavía todos que vivir. Y eso es algo que contribuiría mucho en el debate, y es ponernos siempre un poco con una vista mucho más amplia de lo que se requiere en una transición, y no solamente el deseo de que las cosas pasen mañana, porque eso simplemente no es posible. Tú ahorita que tocas, digamos, transición y que vemos que tiene que haber una visión no solo de corto plazo, donde los países se van planteando metas y van avanzando hacia ese norte, vemos evidentemente que hay unos procesos que se requieren innovación en cómo se generan los arreglos institucionales en un país, cómo se innova, digamos, en la manera de generar política pública y diferentes procesos, como el que mencionas también de la subasta. Pero en términos tecnológicos también hemos avanzado, pero tenemos unos retos muy importantes. En general se oye mucho más hablar de energía eólica y energía fotovoltaica o solar, pero hay otras, digamos, que están empezando a desarrollarse, como hidrógeno verde, que hemos oído a países como Colombia, Chile, hablar del tema. ¿Cómo ves tú que estamos en general en términos de investigación con las diferentes tecnologías que necesitamos o que se están dando frente a esas metas de transición energética? Entonces diría, a nivel global, algo de lo cual nos tenemos que hacer conscientes en esta transición es que para poder lograr la carbono neutralidad que todos deseamos en el 2050, más o menos el 70% de las tecnologías que se requieren para lograr esa carbono neutralidad todavía no están maduras. Y eso es algo que por lo menos
a mí me aterriza mucho en la realidad, porque cuando la gente quiere todo ya y uno ve el nivel de madurez de tecnología como el hidrógeno, de tecnología como captura de carbono y almacenamiento, electrificación del transporte a gran escala como en los barcos, los aviones, electrificar la industria, son todavía temas que están en proceso, digamos, de madurez tecnológica. Yo creo que lo que es muy bueno del activismo es que hace que sea muy relevante y prioritario investigar cada vez más y hacer que esas tecnologías avancen, pero tenemos que tener el entendimiento que hay muchas de esas tecnologías que todavía no están listas. Y eso estoy hablando a nivel mundial. Para los oyentes, hay un gráfico que está en la Agencia Internacional de Energía que se llama Las perspectivas tecnológicas de la energía y muestra exactamente en el nivel de madurez en que están cada una de estas tecnologías y tenemos un 30% entre maduras y en adopción temprana y el resto lo tenemos entre demostración, prototipos a gran escala y prototipos todavía a pequeña escala. ¿Y cuál es mi posición? Sí tenemos que seguir invirtiendo en desarrollo, ciencia y tecnología en todas estas tecnologías, pero mi posición que combina lo romántico y que combina lo práctico es que la adopción de esas tecnologías debe llegar cuando sea costo eficiente, porque nuestros países no tienen la capacidad todavía que tuvo, por ejemplo, Europa de poner turbinas eólicas hace 10 años. El costo es enorme y el bolsillo de los latinoamericanos no está preparado para eso. Y eso lo tienen que ver en dos dimensiones. Hay que verlo en la dimensión de lo que le cuesta al bolsillo y hay que ver en la dimensión de la competitividad. Por ejemplo, si uno impone costos de electricidad muy altos porque está adoptando de manera temprana esas tecnologías que todavía no son costo eficientes porque están en proceso de adopción temprana, eso nos hace ser un país menos competitivos. Entonces, son muchas variables de la transición que hay que incorporar y no solo la variable de sostenibilidad, siendo la sostenibilidad nuestra visión, nuestra ruta, pero el proceso de adopción lo tenemos que entender para un país como Colombia o para una región como la latinoamericana. María Fernanda, y además esto que tú estás diciendo me hace pensar en que claramente el contexto social, digamos, de Latinoamérica es muy distinto al contexto europeo. Y pues lo vemos y tú lo mencionabas aquí en Colombia, o sea, pensar en eólica o fotovoltaica significa unos procesos sociales que también vayan de la mano con una justicia social y ambiental, ¿no? Que a veces también se nos olvida que a veces todo eso también va generando mayor tiempo a la hora de desarrollar diferentes proyectos. Pero te quería preguntar también algo referente a lo que tú ahorita hablabas de quisiéramos electrificar la industria, electrificar el transporte, es decir, permear también esos otros sectores. Pero mientras eso pasa, ¿cuál sería entonces, por ejemplo, el papel de la eficiencia energética en todos estos procesos y en esta transición? Mira, Natalia, yo creo que el tema de la eficiencia energética tocas un punto que es muy importante y del que se habla mucho menos. Muchas veces cuando estamos hablando de todos estos temas de transición energética, todos los ciudadanos que participamos en el debate hablamos como si fuera responsabilidad de alguien más y nos ponemos muy pocas veces en cuál es mi responsabilidad. Pero, por ejemplo, en lugares de climas cálidos, si tú usas el aire acondicionado a 22 grados centígrados, ahorras un 40% de electricidad frente si lo usas a 18 grados centígrados. Entonces tú ves muchas veces la gente con sacos metidos entre casas en climas cálidos a 18 grados centígrados. Entonces esa es una concepción de ahorro. Pero te pasa exactamente lo mismo si el aparato, por ejemplo, de refrigeración, el botellero o la nevera, es antigua frente a un motor nuevo. Tú puedes consumir entre 40 y 60% más de electricidad si tienes un refrigerador eficiente que si tienes un refrigerador ineficiente. Y eso lo lleva a un debate ético, por ejemplo, que a mí me cuesta muchísimo trabajo, y es que si a mí en un lugar de tierra caliente reemplazo una nevera porque tengo esa conciencia de utilizar, si yo solo pienso en el clima, lo que debo hacer con esa nevera es chatarrizarla. Pero resulta que la persona que vive cerca no tiene cómo refrigerar sus alimentos. Y hay un debate ético entre entregarla para chatarrizarla y un tema de equidad
de que yo prefiero que la persona no refrigere sus alimentos porque no es un electrodoméstico eficiente. Yo dejaría que cada persona tome sus decisiones porque ambos propósitos son loables. Tanto que alguien refrigere sus alimentos como asegurar que no se utilicen aparatos que son ineficientes desde el punto de vista eléctrico. A eso hay que llevarlo a una capa, digamos, que es ya la capa que tiene más impacto, y es la eficiencia energética que requiere las grandes industrias, como el aluminio, el acero, las refinerías, la producción de químicos, etcétera. La eficiencia energética va a ser una dimensión muy importante en lo que viene de transición energética. Va a ser muy importante es todo el tema de medición inteligente y aprender, digamos, a que el consumidor va a dejar de ser un consumidor de energía pasivo y se va a convertir en lo que llamamos un prosumidor, y es que es un productor y consumidor y al tiempo va a ser mucho más inteligente en cómo utiliza la electricidad. Pero eficiencia energética es un campo increíble en donde vamos a tener un énfasis mucho más grande y en donde el rol va a estar sobre todo en el consumidor de energía que en el productor de energía, que es en donde hemos puesto un peso hoy. Cuando uno ve el consumo eléctrico o energético por habitante, por lugar del mundo, la dispersión que hay entre Europa, Estados Unidos y Latinoamérica, más o menos los latinoamericanos consumimos entre una cuarta y quinta parte las emisiones de carbono que se producen por cada consumo energético que tenemos por habitante. Entonces, ahí hay que poner el énfasis porque no va a ser igual la eficiencia energética de unos y otros. Eso también tiene mucho que ver con el nivel de desarrollo, ¿no? Con que somos países mucho menos industrializados. Esto que tú nos dices, María Fernanda, nos lleva perfectamente a que pasemos a otra parte de este podcast, que es nuestra historia, y de la mano de Natalia Gómez nos traslademos hasta Centroamérica a conocer qué se está haciendo allá desde el sector privado en este proceso de transición energética. Cuentan las noticias que Honduras sufrió una de sus peores crisis energéticas en los años 90. La hidroeléctrica más grande de Centroamérica no fue suficiente para cubrir la demanda de energía eléctrica y el crecimiento del país. En 1994, los cortes de servicio iban desde 8 hasta 14 horas. De esta manera llegaron las termoeléctricas, que en la primera década de 2000 se vieron afectadas por la subida del precio del petróleo. Entonces había que hacer algo. Fue así como en 2007 el Congreso Nacional de Honduras aprobó la Ley de Incentivos a la Generación Eléctrica con Energía Renovable. Si nosotros vamos años atrás, podemos observar que en los últimos, diría yo, 15 años, el desarrollo de energía renovable, principalmente con inversión privada, ha sido bastante fuerte en Honduras y creo que se le ha dado vuelta a la matriz. En 2007 era al revés, 35% renovable y el resto era térmico. Esto ayudó a que cambiara el panorama y abrió oportunidades para organizaciones como Grupo Terra, donde trabaja Walter Sandoval, a quien escuchamos. Él es el gerente de energía renovable de Terra Energía. Sin embargo, lograr la presencia de proyectos de energía solar fotovoltaica iba a necesitar un impulso adicional. En 2013, el gobierno hondureño dio este importante paso. Ese mismo año comenzaron los estudios preliminares para que Terra Energía pudiera hacer realidad su primer parque solar al sur de Honduras. Un desafío mucho más que tecnológico. Entonces había muchos mitos y miedos de la gente respecto a los impactos que esto pudiera ocasionar. Se decía muchas cosas, que podían generar enfermedades, que la radiación solar podía ocasionar desastres en sus comunidades. Entonces todo esto representó un reto grandísimo para el equipo de vinculación comunitaria, porque no solamente estás yendo a la comunidad para crear este vínculo comunitario, este acercamiento, sino también a explicarles una tecnología que es completamente desconocida. Y además de entenderla nosotros mismos, ¿no? Para poder explicarla de la mejor manera a las comunidades y decirles, tranquilos, nosotros vamos a estar ubicados acá. Sin embargo, esto no va a crear ningún malestar para ustedes. La planeación tuvo en cuenta lo que nos comparte Paola Vindel, gestora social de los parques solares de Terra Energía.
Se necesitaron casi 2 años para preparar todo lo que se requería para construir MESER, el primer parque solar fotovoltaico hecho por esta organización. Antes de entrarnos a las comunidades, nosotros entramos en el estudio de lo que era el recurso, cuánto y dónde estaba el mejor recurso solar en Honduras. Y para eso se contrató con una empresa internacional para que nos hicieran los estudios, nos enseñaran la tecnología, porque la tecnología era nueva para nosotros. Nosotros venimos de hacer hidroeléctricas, nuestros ingenieros están acostumbrados a la montaña, no al valle, no al calor. Entonces esa era parte de los retos. Esto que comparte Walter también permitió identificar el lugar exacto donde se construyó el parque MESER. Debía ser un espacio que recibiera luz solar de manera directa, es decir, sin ningún elemento que pudiera generar sombra. Además de esto, otras condiciones eran necesarias. Paola nos cuenta más. Uno de los objetivos era buscar un terreno donde se generara el menor impacto ambiental posible, es decir, donde hubiera la menor necesidad de corte de árboles. Nosotros estamos ubicados en un terreno que mide 280 hectáreas, es una cantidad de tierra considerable. Y precisamente una de las cosas que nos llena de orgullo, porque nosotros solamente tuvimos que hacer corte de 31 árboles para poder instalar todos nuestros paneles solares para poder ubicarnos en esta zona, y eso realmente es un logro muy significativo, ya que no es lo que ocurre normalmente. De la mano de todo esto, luego vino la realización de un plan de estudio de impacto ambiental y un plan estructurado de vinculación comunitaria, entre otros. Todo esto para poner al equipo manos a la obra. Primero vino el trabajo de nivelar el terreno. Luego el montaje de toda la estructura donde se instalarían los paneles. Se instalaron creo que más de 30,000 postes. Y lo bonito de esta experiencia fue verlos trabajando, haciendo de la mejor manera, a ver quién instalaba más postes al día. Y esa era la competencia entre los instaladores. Y todos íbamos esperando a ver cómo iba avanzando. Era parte de la emoción. Luego de los postes que comenta Walter, vendría la creación de los canales para enterrar el cableado. Todo un trabajo con materiales importados de China y Estados Unidos, según nos cuentan. Y después seguía el ejercicio de instalación de los paneles, uno de los trabajos más delicados del proceso de construcción del parque. Debido al costo y escasez de la tecnología en ese momento, el proveedor aplicaba una multa por cada panel que se quebrara. Y como si fuera poco, la consecución de mano de obra especializada no era tarea fácil, porque a la par se construían otros proyectos similares en la zona. El proveedor había tenido una experiencia de instalaciones eléctricas contratando mujeres de comunidades en El Salvador. Entonces, en ese momento, a Grupo Terra se le encendió el bombillo. Nosotros podemos darle la oportunidad a las mujeres, capacitarlas y usemos equipos de 3 personas. Entonces se contrataron 3 mujeres que hacían el trabajo y al final resultó mucho más eficiente porque entre ellas trabajaban muy bien en equipo. Una sacaba el panel, la otra lo agarraba, entre las 2 lo ponían, lo instalaban y había una tercera haciendo el torqueo, el socado de los pernos con los que se fija el panel a la estructura. Y luego había que fijar la estructura. Entonces ese trabajo se estaba haciendo de una forma mucho más eficiente que lo hiciera una sola persona, porque no se hacía en forma lineal, sino que se hacía en forma combinada. Y entonces eso acortaba tiempos de instalación. Para instalar los paneles del parque solar MESER fueron contratadas cerca de 100 mujeres. Juana Francisca Peralta Carranza es madre soltera de 3 pequeños y vive con su mamá. Ella es una de las mujeres que participó en esta labor y con quien pudimos comunicarnos a pesar de los desafíos que impone la falta de conectividad en zonas rurales de Centroamérica, una cosa que no es nada diferente en el resto de la región. Ella nos cuenta su experiencia. Pues fíjese que, bueno, lo más que me gustó fue eso del trabajo. Nos levantamos ya bien, como les explico, contentos que veníamos, porque sí me encantaba poner paneles. Me encantaba cuando me subía a atornillarlo. Eso es lo que más me gustaba a mí, fíjate. Igual pues porque venimos a hacer bastantes amistades. Gente que, bueno, de otro lado venían las charlas que hacían. Pues, eso me gustaba bastante porque aquí, antes de entrar, dándole gracias a Dios primero y
igual también las reuniones que ellos nos aconsejaban, cómo teníamos que andar ahí, las precauciones que teníamos que tener y todo eso. Uno se imaginaría que en pleno siglo XXI incluir a las mujeres en un proyecto de este tipo sería lo normal, pero no, hubo barreras no solo en las comunidades, al interior de la organización también surgieron dudas. Uno de los temas cuando se iba a hacer la contratación de mujeres era, pero ¿están seguros que las mujeres pueden desarrollar ese trabajo cuando son los hombres los que normalmente han estado visualizados para poder hacer la instalación de paneles? Y también otra de las dudas del equipo era si podían las mujeres adaptarse a las condiciones climáticas. Y algo que a mí me ha llamado mucho la atención platicando con ellas, platicando con algunas mujeres que vivieron este proceso, es que dicen, bueno, yo tenía miedo porque yo no sabía lo que me iba a enfrentar. A mí me llamaron para trabajar y obviamente que yo quería trabajar. Estábamos hablando de generar ingresos económicos para estas personas que nunca antes habían tenido la oportunidad de percibirlos, porque esta es una zona deprimida económicamente donde las fuentes de empleo son muy escasas. Hoy en día no solo las mujeres vinculadas agradecen la decisión, también lo hacen Walter, Paola y el resto del equipo, y es que los resultados superaron las expectativas. El resultado final fue que nuestra instalación resultó en muchos menos paneles quebrados que lo que se había establecido en la planificación. Fue muy eficiente. Y cuando vino la gente de calidad de First Solar a supervisarnos, resulta que ellos pensaban que iban a encontrar un sitio donde no íbamos a tener todo organizado, bien hecho, y resulta que los números de los hondureños en ese momento eran mejores que de los mismos EPCistas o constructores en Estados Unidos que estaba teniendo First Solar, y creo que eso fue un tema de mucho orgullo para el equipo, saber que habíamos logrado en tan poco tiempo hacer una tarea muy bien hecha y que sí se pueden hacer bien las cosas en Honduras. Otra cosa que vale la pena mencionar es el trabajo de reforestación y conservación que el proyecto ha realizado en la zona de la mano de las comunidades. Paola nos explica con mucho orgullo. Hoy por hoy tenemos más de 20 hectáreas de terreno donde cultivamos más de 15,000 árboles de diferentes especies, entre frutales y maderables. Tenemos un equipo de personas ya capacitadas con muchos años de experiencia trabajando en el cuidado ambiental y en el manejo de estos árboles. Y son precisamente personas que viven en las mismas comunidades de influencia. Esto nos crea un vínculo comunitario aún mayor y además estamos trabajando y fortaleciendo las capacidades instaladas, porque estas personas antes de trabajar con nosotros no tenían el conocimiento necesario para el manejo adecuado de todas estas plantas, donde nosotros para mantenerlas contamos con sistemas de riego especializadas. El Parque Mecer tardó 8 meses en ser construido y comenzó a operar en 2015. El segundo parque solar de Grupo Terra, denominado Helios, como el dios griego del sol, empezó su montaje en 2016 y entró en funcionamiento en 2017. Todos estos esfuerzos se suman al compromiso de Honduras y otros 9 países de América Latina de lograr que al año 2030 el 70% de su energía primaria provenga de fuentes renovables. En la actualidad, Honduras tiene prácticamente casi todas las fuentes de energía renovable. Hay biomasa, hidroeléctrica, geotérmico, fotovoltaico y también generación eólica. Para el finales del año 2020, la capacidad instalada en Honduras andaba cerca de 2.800 megavatios, de los cuales el 65% es de energía renovable y un 35% de energía térmica, la mayoría en base a búnker. Con 15 plantas solares a la fecha de grabación de este episodio, Honduras es el país líder en Centroamérica en generación fotovoltaica y el tercero en crecimiento en América Latina. Volviendo ya a nuestra historia, estamos de nuevo con María Fernanda Suárez. Queremos enfocarnos y preguntarte sobre uno de los temas que tú mencionabas en la primera parte de este episodio, y era de algunas de las materias primas que se requieren
para poder generar o producir algunas de las tecnologías asociadas a energías renovables no convencionales. El Banco Mundial, en un reporte del año pasado y que ha sido uno de los organismos que ha venido trabajando en cómo hacer minería más sostenible y, digamos, climáticamente inteligente, plantea que para lograr las metas en términos de reducción de emisiones por generación de energía, se va a requerir más o menos un aumento en la demanda del 500% al 2050 en minerales y metales como cobre, litio, y esto es para turbinas, por ejemplo, para paneles solares, pero también para el almacenamiento a través de baterías. ¿Cómo ves tú, digamos, que desde el sector energético se esté mirando esto desde los dos puntos de vista? Un poco frente a lo que significa la generación de energía y, por otro lado, la minería, que sabemos que después es una actividad necesaria, pero que tiene un impacto importante en el ambiente. Bueno, Mariana, el tema de los minerales y la minería es un tema absolutamente fundamental en la transición energética. Yo aprovecho para llamar un poco la atención sobre la necesidad en que tengamos en este debate de transición energética, en este debate de sostenibilidad, consistencia, porque simplemente no es posible que haya una transición energética y que transitemos hacia electrificar la economía para que nuestro consumo sea más limpio sin minerales metálicos. Es imposible. Yo creo que en el colegio todos aprendimos que el cobre es el transmisor de la electricidad por excelencia, solo para poner un ejemplo de todos los minerales que van a necesitarse en la electrificación de la economía. El cobre, el níquel, la plata, el oro, son indispensables. Y me cuesta también mucho creer que cuando tenemos estos debates, le tenemos tanta fe a la tecnología y a la ciencia cuando hablamos de hidrógeno, cuando hablamos de captura de carbono, cuando hablamos de electrificar un avión, pero no le tengamos la misma fe a la capacidad de avanzar tecnológicamente para hacer una minería que sea sostenible con el medio ambiente. Entonces, como todos los extremos son malos y la tecnología y la ciencia también ha avanzado de manera fuerte en los procesos como los procesos mineros. Y lo que tenemos que hacer es asegurar que se utiliza la mejor tecnología disponible para que no vayamos a tener y para que podamos mitigar efectos sobre el medio ambiente. Pero el cobre, el oro, la plata, el níquel, el litio son indispensables para la transición energética. Tenemos que ser exigentes desde el punto de vista de la normatividad ambiental, exigentes en el uso y manejo de los recursos hídricos. Tenemos que ser exigentes en la protección de la biodiversidad. Tenemos que ser exigentes desde el punto de vista de lo que pedimos desde la restauración. Pero hay que migrar de prohibir a hacerlo bien, porque si nosotros queremos prohibir, la transición energética no va a ser posible y el daño va a ser mucho peor. A mí me gusta que en algunas de las discusiones que me tocó y que he ido trabajando y elaborado, yo defino que para una verdadera transición energética hay 3 cosas que se requieren. Y es, lo primero, la restauración. Y nosotros tenemos que ser capaces, y esto es fundamental en la minería, de diseñar planes en donde uno lleva a cabo la minería, pero con capacidad de restauración. Lo segundo es la reconversión laboral. Una de las cosas que no hemos hablado acá, pero que no dejaría en el olvido, es que hay mucha gente que vive de la actividad de la explotación de los combustibles fósiles. Y una transición justa requiere que haya reconversión laboral. Y por eso la reconversión laboral es algo que a veces parecemos olvidar la importancia de generar esa reconversión laboral para miles de trabajadores y de familias que dependen de esos trabajos para su subsistencia. Y lo tercero es el reemplazo de los ingresos. A Colombia no se le puede olvidar y a Latinoamérica, menos a países como Chile, pero sí a países como Brasil, a países como Perú, México, que los ingresos provenientes de los combustibles fósiles han sido y siguen siendo y serán por lo menos durante esta década muy importante para reducir la pobreza, para generar más educación, para hacer más acueductos. Y nosotros tenemos que transitar también en lo que se refiere a reemplazo de los ingresos. Entonces, restauración, reconversión y reemplazo de los ingresos. Todo eso es tan importante como instalar turbinas eólicas o que avancemos rápidamente en la investigación y desarrollo de temas como el hidrógeno o de carbono y de captura de carbono.
María Fernanda, con esto que nos mencionas, creo que nos ayudas a darle cierre a esta entrevista, porque uno de los temas importantes que nosotros queremos resaltar en este podcast es también cómo se interrelacionan algunas de las agendas internacionales. Y con esto que tú acabas de mencionar es muy importante el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, que habla de energía y cómo realmente como países nos ponemos unas metas donde se pueda garantizar el acceso a la energía, que sea de una manera sostenible, que sea moderna y que sea evidentemente asequible y segura para todos los ciudadanos. Entonces, esto que mencionas creo que es ese punto de unión perfecto entre una agenda de cambio climático que viene por un lado más enfocada en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, te agradecemos nuevamente por habernos acompañado. Fue muy interesante esta conversación. Esperamos que se repita en alguna otra temporada de nuestro podcast. Bueno, muy contenta de haber estado con ustedes. Espero que se hayan divertido y que tengamos todos la oportunidad de ver siempre estos temas de debate pasional desde muchos ángulos. Bueno, y hasta aquí llegamos con este episodio de Brújula Sonora Podcast. Les damos las gracias por habernos acompañado una vez más hasta este momento. En 15 días tendremos una nueva entrega, así que tenemos una cita para escucharnos y mientras tanto los invitamos para que nos sigan en nuestras redes sociales, @transformaglob, y sobre todo nos dejen saber qué piensan de este podcast. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation (ECF). La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero y quien les habla, Mariana Rojas. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. El próximo será un episodio especial aprovechando el Leaders Climate Summit. Analizaremos qué significa para el mundo y especialmente para Latinoamérica el regreso del gobierno de Estados Unidos a la acción climática a través del Acuerdo de París.